Cierren los micrófonos. Y por favor cerrar los micrófonos, ¿verdad? Para que podamos tener una grabación bien carga, bien completa. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchamos el canto y escuchamos el canto y luego ya iniciamos con la dinámica de hoy. Bajen el volumen. Pero me llama la atención que en un programa de eso se atrevan a cantar ese. Decíamos la semana pasada la valentía de esta niña de 16 años en un programa de televisión, el Padre Nuestro, y ganar el concurso, ganar por lo menos la presentación. Creo que en este mes de la juventud que estamos viviendo es importante que tengamos presente a todos esos muchachos valientes, jóvenes, que participan en la iglesia, que se animan en la iglesia a ir adelante. Por eso quisiera que nuestra oración en este momento fuera ofrecida a todos los jóvenes que participan de la iglesia directamente. Por eso juntos digamos, por todos ellos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Por todos esos jóvenes de la diócesis de Alajuela, del mundo entero, que luchan, que se esfuerzan por ser buenos, santos, oremos al Señor. Pidámosle al Señor. Listo, Padre, usted estamos en sus manos. Bien. Estamos, Señor, con nosotros también. Bien, saludos a todos y a todas, a Monseñor también, que nos alegra mucho que Monseñor esté con nosotros. Ya llevamos mucho tiempo de estar en esto, nos alegramos mucho. Hay un texto que es simpático, me parece simpático, ¿verdad? Que le dicen unos apóstoles a Jesús, es que hay unos que andan predicando y echando demonios y no son de los nuestros. Y Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. Nos puede parecer extraño, pero no es extraño. Me da un dolor en el alma, creer que solo lo que nosotros predicamos o hacemos es válido. Qué valentía de esta muchacha en España, en una sociedad tan materializada, bueno, descristianizada como mucho en Europa, se atreva a cantar el Padre Nuestro y diga una de las jueces, y lo que transmite en la canción es que creemos que solo lo que nosotros hacemos es evangelizar. Le agradezco muchísimo que primero que estamos en el mes de la juventud, segundo que hayan puesto el video, que es una joven de 16 años que pudo haber cantado la Macarena, que no está mal cantar la Macarena, o la samba de Brasil, pero es que todavía yo no entiendo cómo solo lo que nosotros hacemos y no llegamos a ninguna parte, a unos cuantos por ahí, y hay una persona que canta el Padre Nuestro con una voz y pone, es que ya hemos dicho, como digo en un curso que doy de antropología teológica, que la fe es emoción, no es racionalidad.
y que reaccionen. Es el atrio de entrada. Es que todavía me cuesta entender cómo, por eso es que no progresamos en nuestra vida cristiana. Solo lo que hacemos en la sacristía tiene validez. Gracias por poner la canción, y precisamente el tema que vamos a hablar hoy es de la praxis evangelizadora. Deberíamos de llegar a muchos ambientes que nadie llega, y una joven de 16 años en toda España, aunque sea Got Talent, se atreve a cantar el Padre Nuestro, que la pueden descalificar porque estamos en sociedades esencialmente son agnósticas o contrarias a la fe, y es un tributo a los jóvenes en el mes de la juventud. Pues gracias. Y sí, de oración, muy bien, de oración, el Padre Nuestro. Nosotros deberíamos llegar al mundo de la política, pues claro, no con el Padre Nuestro, sino con la doctrina social de la Iglesia. Pero estamos en un círculo muy cerrados. Bueno, bienvenidos todos. Hoy estamos alegres, muy alegres. Buenas noches. Vamos a hacer un conversatorio. Esto se va a poner muy bueno. Y yo quisiera agradecer al padre Jonathan, pues es el vicario de esta sección donde está, ¿cómo se llama? La comunidades eclesiales de base, que nuestro guía es el padre Claudio Ramírez Montero, de familia de aquí de Monteverde, nada menos ni nada más. Gracias al padre Jonathan, el padre está muy ocupado, pero gracias porque es el jefe de todos nosotros, de esta sección, es el vicario y nos alegramos. Muchas gracias, padre Jonathan. Viene saliendo de la misa y aquí está guiando a su rebaño a la par de Monseñor Bartolomé. El padre Jonathan va a hablar de la praxis evangelizadora en el Nuevo Testamento, en la pedagogía de Jesús, nada menos ni nada más. Va a ver que el padre Jonathan va a sacar roncha, va a hablar con fuerza. Pónganle atención, porque hoy esto va a estar hermosísimo. Muy bien. Vamos a darle un aplauso con las manos al padre Jonathan. Bienvenido, padre Jonathan. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Un saludo. Saludo a Monseñor Bartolomé, que está con nosotros. Muchas gracias al padre Salas por esta invitación para participar de este conversatorio en esta noche. Gracias a Hernán. Un saludo a todos y todas. Es para mí un gusto nuevamente encontrarnos en este espacio. Muchas gracias al padre Salas por esa sal y esa pimienta que siempre sabe ponerle a todo en la iglesia. Luego tenemos también, y yo agradezco porque está allá cuidando a su mamá, el padre Sergio Hernández, que es licenciado en Teología Dogmática de la Pontificia Universidad Gregoriana, que ya ha estado con ustedes. También agradecerle al padre, porque pudo haber dicho que no. Yo no le hice mucho porque es capaz que se le sale el Hernández y me manda a la porra, porque es el día libre. Pero con mucha alegría el padre Sergio está aquí desde Heredia, Mercedes de Heredia, con el tema de la praxis evangelizadora en la teología. Esto vamos a ver si se ponen de acuerdo el padre Sergio con el padre Jonathan, un teólogo y un teólogo pastoralista. Le recibimos al padre Sergio. A ver, las manos, ¿qué pasó con las manos? Muy bien, nos alegramos, muy bien. También qué bueno que tenemos ya bautizados, no ordenados, a los cuales le podemos pedir un trabajo de reflexión, que no solo es los ordenados. Hernán, muy bien Hernán. Hernán y Amelia van a tratar el tema de
La praxis evangelizadora. Yo no veo a Amelia. ¿Qué se me hizo Amelia? Amelia es una gran señora. Ese trabajo que ha hecho Amelia en la iglesia diocesana es excelente. ¿Qué se me hizo Amelia? No la veo. ¿Qué se hizo Amelia? A ver, Amelia. Y Hernán. Desde luego que Hernán, con ese espíritu que siempre ha servido tanto a la iglesia. Bueno, sin más preámbulo, praxis evangelizadora. Agradezco muchísimo al padre Jonathan porque es parte de la tesis que él presentó para optar por la licenciatura en teología pastoral en la Pontificia Universidad Javeriana. Ese es el punto de partida. Yo les envié el tema. Vamos a hacer de lo siguiente. El padre Jonathan tiene 12 minutos. A los 12 minutos le cerramos el micrófono. Le cerramos el micrófono. Y no, 12 minutos. Es para que al final ustedes tomen nota. Tomen nota de lo que dice. El padre Sergio tiene 12 minutos para presentar la teología y Hernán y Amelia tienen 15 minutos para presentar la teología en el magisterio de la iglesia. Saludamos a Hernán, saludamos a Amelia, saludamos a Hernán y saludamos a Amelia. Gracias, porque tenemos ya bautizados por todo el trabajo formativo de la diócesis de Alajuela, personas que han reflexionado. Bueno, quedamos con el tema praxis evangelizadora en el Nuevo Testamento, la pedagogía de Jesús. Con nosotros, el padre Jonathan. Bueno, de nuevo, un saludo para todos. La praxis evangelizadora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Haciendo un énfasis en la pedagogía de Jesús. Tenemos que afirmar que Jesucristo el Señor viene a este mundo a instaurar un reino. Jesús viene a instaurar un reino. Y atención con esto, el reino de Dios no es una doctrina, no es una ley, no es una institución, por muy buenas y necesarias que sean, sino que el reino es la praxis de Jesús que vino para salvar y no para condenar. Importantísimo es resaltar el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación es la acción por la cual Dios vino a este mundo a traer la buena noticia. Nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 14, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Importantísimo porque es el misterio de la encarnación. Jesús que baja, que asume nuestra carne, que toma nuestra condición para tocar el sufrimiento humano. Pero no solo Él trae consigo la palabra, sino que Él es la buena noticia. Jesús es la buena noticia que viene a transformar la humanidad. Dice San Lucas capítulo 17, versículo 21, el reino de Dios ya está entre vosotros. El reino ya está entre vosotros. El reino es Jesús, su persona de manera integral, sus acciones, su predicación, sus signos. La praxis evangelizadora se debe entender a nivel bíblico desde los evangelios, desde Jesucristo y su proyecto de salvación. El reino que Jesús presenta es dimensionado de formas muy distintas a las tradiciones de aquellas épocas. Esto es muy importante, hermanos. La propuesta práctica de Jesús emana de la fuente del amor y la misericordia. O sea, la fuente de la praxis de Jesús, la fuente de Jesús para la humanidad es amor y misericordia. No es desde la ley, no es desde el espíritu de la ley, sino del amor y la misericordia. Jesús viene a reformar la ley, a darle plenitud. Él renueva todas las cosas. Jesús viene a liberar. El proyecto de Jesús, su proyecto pastoral,
es presentado por él mismo en la sinagoga de Jerusalén. Este evangelio, esta cita que voy a mencionar es fundamental para que entendamos esto. Lucas 4, 18 y siguientes. El evangelio de Lucas en el capítulo 4, 18 y siguientes. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. El proyecto de Jesús es un proyecto que anuncia un reino que libera, que sana, que restaura, que une y que salva. Aceptar el reino es aceptar a Jesús en la vida. La transformación que trae él es integral. Atraviesa distintos aspectos religiosos, políticos y sociales. Experimentar la realidad del reino de Dios es hacer la experiencia de la praxis liberadora de Cristo, que vino a salvar al hombre y a la mujer de manera integral, tanto como individuos como en su ser social. A través del hombre y de la mujer otorga salvación, sanidad y liberación también a las estructuras sociales. Esto es muy importante, sobre todo en estos días en que en nuestro país empieza el tema político, ¿verdad? A ir generando y a ir metiéndose más en nuestros medios y pues esta preparación que vamos hacia las elecciones. El hombre y la mujer asumen a Jesús, se sanan, se liberan, se encuentran con Cristo para que vayan a transformar las estructuras sociales. Las estructuras no se van a cambiar o no se van a convertir por convertirse. Los que nos convertimos somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que asumir a la persona de Jesús. Somos nosotros los que tenemos que asumir los valores del reino para que eso lo llevemos a dónde estamos, dónde trabajamos, dónde nos encontramos, dónde construimos comunidad en los diferentes ámbitos. Jesucristo trae la novedad del reino. Dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertidos y creed en la buena nueva. Jesucristo ofrece salvación y cambio, pero hay que convertirse. La praxis evangelizadora del maestro de Galilea es de ofrecimiento amoroso. Es de ofrecimiento amoroso, pero de exigencia en la conversión. Jesús nos exige conversión. Es el fin de la miseria y el comienzo de los tiempos mesiánicos. Esto implica un nuevo orden, una nueva realidad que exige conversión, cambio de vida, liberación de todo aquello que impide al hombre y a la mujer acoger el evangelio. La praxis evangelizadora es una invitación a un cambio radical a nivel personal y social. Importante, la praxis evangelizadora de Jesucristo es inclusiva. Esto es importante. Jesús se acerca a los niños, a los discípulos, a las mujeres y especialmente a los pobres y excluidos. Mezcla a las personas sin importar la condición social, pero con una preferencialidad a los que más carecen económicamente. La comunicación de la buena noticia es arriesgar por un cambio en la mentalidad de las personas. O sea, aceptar el evangelio, aceptar el reino, aceptar a Jesús, convertirse es arriesgar. O sea, es un cambio de mentalidad. Por eso es que cuesta tanto la conversión en nosotros los bautizados, en todos, ¿verdad? Porque es arriesgar por un cambio de mentalidad, que hay que asumirlo. La forma de ver al otro. Jesucristo entró en una sociedad establecida por leyes y reglas que regían a nivel religioso, político y social. Y Jesucristo viene a romper y a transformar todas las dimensiones. Jesucristo viene a romper con eso. La praxis evangelizadora son los gestos de Jesús, su mirada, su acercamiento, el tacto, la atención, la llamada que hace a pecadores, el contacto con los enfermos y excluidos en la sociedad. La propuesta comunicadora del reino por parte de Jesús de Nazaret es perdonar y liberar del pecado a personas que estaban fuera del orden
social, económico y religioso, y las viene a integrar a una comunidad discipular. Vean, esto es muy hermoso, hermanos, y muy importante. Jesucristo va y se acerca a las prostitutas, a los ladrones, a los cobradores de impuestos, a los leprosos, a los enfermos, a los pobres, a personas que estaban endemoniadas, todos con diferentes problemáticas, y los integra en una comunidad discipular. Discípulos y discípulas, todos. El mensaje a través de los gestos transmitidos por Jesús de Nazaret es transformador de vida, del pecado. A los muertos que resucita les da una nueva vida. Él mismo, Jesús, es vida y resucitará la vida nueva para darnos también resurrección. Importante, la pedagogía de Jesús es desde los pobres, ¿verdad? Entonces hay que preguntarse, ¿dónde está la pedagogía de la iglesia? ¿Es esa la pedagogía de la iglesia? Desde los pobres. Él se sitúa desde la pobreza para dignificar al excluido, al disminuido. Desde allí anuncia la buena nueva del reino, posibilita nuevas experiencias. La praxis evangelizadora de Jesús proporciona nuevos estilos y desafíos desde el ser de ella misma, para que el quehacer de todos aquellos que tienen un encuentro con él se hagan discípulos en la manera de hacer presente el reino. Jesucristo funda una escuela, llama a los discípulos y los invita a seguirlo, los forma. El seguimiento de Jesucristo implica abandono, despojarse de lo material, de lo que no es necesario para el reino. El llamado que hace y el seguimiento que implica ir detrás de él es una exigencia para la vida. Debe existir una coherencia entre el seguirlo y el predicarlo. Jesús, maestro, acompaña el caminar de los hombres y mujeres, interpelando sus vidas e invitándolos a hacerse discípulos del reino de los cielos. Mateo capítulo 13, 52. Es muy importante que la iglesia y que nosotros como iglesia nos estemos replanteando todo esto. ¿Se parece eso a nuestras prácticas eclesiales? La pandemia nos ha obligado mucho, porque la pandemia nos ha quitado, pero definitivamente la iglesia tiene que despojarse más. Y la pandemia nos ha puesto y ha potenciado más la atención de los pobres, ¿verdad? Entonces, a la fuerza, y la iglesia está aprendiendo a la fuerza, no hay de otra, ¿verdad? Pero bueno, tendremos que seguir adelante, pero esa es la pedagogía de Jesús. Así quiso Jesús instaurar el reino desde la llamada, la formación y el seguimiento. Estar con Jesús es clave para asumir la condición de discípulos misioneros establecida por él mismo. La pedagogía de Jesús consiste en transformar el corazón. Jesús desea transformar la vida de aquellos que lo siguen y anuncian. Jesús lo que hace es transformarle el corazón a la gente. Jesús le transforma el corazón a Zaqueo, le transforma el corazón a la samaritana, le transforma el corazón a los hombres que llamó y mujeres con los que él se encontró. Entonces, esa es la pedagogía. Tenemos que dejar que nuestro corazón se transforme por Jesús de Nazaret. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículo 41 y siguientes, 6:41 y siguientes, Marcos nos presenta el milagro de la multiplicación del pan y del pez. Se da el signo del alimento. Esto lo que aborda es la atenta disponibilidad de Jesús por atender la necesidad de los hombres y mujeres en aquel lugar. Le da de comer a los pobres. La praxis de Jesús incluye el elemento de su palabra y del pan que alimenta. Jesús es presentado como el buen pastor, bondadoso con las ovejas dispersas, explotadas y abandonadas por los malos pastores. Da al pueblo el pan de la verdadera enseñanza, lo reorganiza y satisface sus necesidades. Jesucristo, a través de sus signos, construye el reino, construye la comunidad discipular. Lo escuchan y se alimentan de él,
Y así es como se construye un pueblo creyente. Un pueblo de hombres y mujeres creyentes, seguidores, discípulos y discípulas. La praxis evangelizadora de Jesucristo invita a ser testigos de lo que Él hace en cada uno y a dar testimonio de ello con una fe madura y de compromiso. Esto es importantísimo en todos nosotros como bautizados. Una fe madura y de compromiso frente al mundo necesitado de un mensaje de esperanza y de salvación. Toda la actuación de Cristo, no solo su palabra, sino también toda su vida, constituyen el anuncio de la salvación. El espíritu de pobreza y la vivencia de la fe son clave para entender el mensaje liberador de Cristo, que sana, perdona, libera, restaura y salva al integrar al ser humano para vivir en comunidad. Eso es, hermanos, eso es, Padre Salas, lo que tengo que decir respecto a praxis evangelizadora, pedagogía de Jesús, ¿verdad? Vista la praxis evangelizadora desde la pedagogía de Jesús, este sería mi aporte, mi reflexión en estos 12 minutos. No sé si me pasé o no sé si me faltó. Se pasó, pero le faltó decir más. Hubiera seguido. Padre Jonathan, mire, yo espero, Hernán, que estén grabando esto. Sí, señor. Porque esta reflexión tienen que escucharla todos los consejos de pastoral. Porque el consejo de pastoral no es para hacer cosas. Es para reflexionar, para que dirija la acción. Pero es una dirección. El padre Jonathan, cuando habla de esto, dice cosas extraordinarias porque le pone en el centro de la praxis evangelizadora de la iglesia. Se me parece mucho al Papa Francisco cuando usa esos verbos tan importantes que activan. Dice, renueva, libera, reúne, salva, sana. Y es una salvación integral. Muy bien, ahí le da unos elementos. Otros elementos, dice que la praxis evangelizadora de Jesús emana del amor y la misericordia. A mí me recuerdo de Monseñor Coto Monje, o antiguo obispo de Limón, que decía, una cosa es la compasión y otra la alcahuetería. Entonces, ahí nos da un elemento, que Jesucristo en su praxis evangelizadora no emana de la ley, sino del amor y de la misericordia. Otro elemento que es muy importante, cuando nombró Marcos 1:15, está cerca el reino de Dios, conviértanse. Otro elemento que el padre indicó es que la praxis evangelizadora es arriesgar a un cambio de mentalidad. Lo que está echando a perder a la iglesia es el cambio de mentalidad. Es inaudito que nosotros creamos que solo en los templos podemos predicar y que lo que hagamos, ya a mí me agarró la chiripiorca espiritual. Solo lo que nosotros decimos es verdad. Pero ¿quién ha dicho eso? Nosotros tenemos un 16avo de verdad. El mismo Jesús dice, déjenlos. Hay que arriesgar, hay que romper con lo que se opone al reino. Bueno, hay muchas cosas interesantes. Yo termino con lo que dice el padre Jonathan, es crear testigos. La praxis evangelizadora de la iglesia, si no edifica con testigos, se queda muy corta. Una fe madura, donde se pueda transmitir elementos como la sanación, el perdón, la liberación y la salvación. Bueno, gracias, padre. Ahorita le volvemos a dar la palabra. Aquí estamos, aquí seguimos. Gracias, padre. Con gusto. Vamos a decirle todo, muchas gracias, padre Jonathan, todos. A ver, todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos al padre Sergio Hernández Herrera, licenciado en Teología Dogmática,
con el tema la praxis evangelizadora desde la teología. Bienvenido, Padre Sergio, desde Mercedes Norte de Heredia. De un herediano nunca ha dicho nada. Nadie ha dicho nada de un herediano. A ver, bienvenido, Padre Sergio. Gracias, buenas noches a todos, bendiciones. Buenas Bueno, yo no noches, sé si padre. puedo, pero yo quería como presentar algo para seguir hablando. Buenas noches. Sí, puede utilizar algo. Voy a ponerlo de coanfitrión para que pueda compartir, padre. Ok. Bueno, el padre Jonathan nos hablaba de la importancia de lo que hace Jesús, ¿verdad? Hace un llamamiento, los llama y los forma para un seguimiento. Bueno, esa formación que Jesús hace también, que se los lleva en privado y les explica, podríamos relacionarlo con lo que es la teología, Ya, porque padre. es interpretar lo que Jesús hace, qué es lo que quiere decir con los actos que hace Jesús, a quién impacta, porque tal vez, como también decía el padre Salas, vamos a ver si lo pueden ver, Jesús viene a compartir, a hacer un pueblo, un nuevo reino, un nuevo Israel. Lo veíamos en el evangelio de este domingo cuando elegía 12. Pero esos 12 no es que solo eligió 12 apóstoles y se limita al ministerio ordenado o al ministerio episcopal. Esos 12 representan la totalidad, el nuevo Israel, un nuevo pueblo, ¿sí? Que se le anuncia el reino, que va en camino hacia el Padre. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Formar un solo cuerpo, que todos seamos uno. Y para eso implica que cada uno de nosotros sea otro Cristo, que seamos imagen de Cristo, que Dios Padre vea en cada uno de nosotros la imagen de su Hijo. Y para esto, pues, la iglesia existe para evangelizar, para anunciar el reino. Bien lo decía el padre Jonathan, la iglesia no es el reino, no se identifica con el reino, subraya el reino. Heredamos una iglesia, sí, que está con una mentalidad de que la iglesia es el reino, y eso no es cierto. La iglesia anuncia el reino. Cuando la iglesia nace del costado de Cristo, y ahí pues es el sacramento de Cristo, la iglesia, no es Cristo, señala a Cristo. ¿Y cómo mantenernos unidos a Cristo? Bueno, aquí es la pregunta fundamental, porque normalmente a través de la historia podemos decir, bueno, solo los sacramentos. Usted es católico, una señora decía, bueno, en estas entrevistas que estaban haciendo, pues no voy a misa. Se identifica el ser católico con el sacramento de la misa, o sea, una reducción total que la podemos explicar, también esto refrescando un poco de dónde viene esto. Antes del Concilio Vaticano, pues todo lo que era el ministerio de la iglesia se explicaba con el tratado de los sacramentos. Entonces, explicar la iglesia solo con los sacramentos es una limitación grandísima, y parece que el Concilio Vaticano II pues no ha calado todavía tanto en nosotros. ¿Quiénes hacen o presiden los sacramentos? Pues solo los sacerdotes. Entonces hay un énfasis todavía aún mayor solo en el ministerio ordenado. Y sabemos por la teología que todos somos sacerdotes. Desde nuestro bautismo somos sacerdotes. Recordemos otra vez el evangelio del domingo me ayuda. Les dice, les dio una túnica. Les lleven nada más una túnica. Los manda, los envía. Y esa túnica recuerda nuestro bautismo. Todos por el bautismo somos sacerdotes. Estamos metidos en la muerte y resurrección de Cristo y estamos llamados a anunciar. Dios Padre, que está en lo más alto, envía a su Hijo. Hay un salir de Jesús del Padre y se encarna, toma nuestra carne para decir, soy uno como ustedes, verdadero hombre, no le falta nada, ni es un Superman, es un hombre también que evangeliza, que camina, que sufre, que suda, que tiene todo lo que también nosotros padecemos, y que no podemos decir, es que yo no puedo porque no tengo esto, me falta lo otro, ¿verdad? Las excusas que siempre ponemos, que las veíamos en la primera lectura también del domingo, cuando hablaba el profeta Amós, que él era
pastor de ovejas y cultivador de higos, que no podía ir a evangelizar. Pues aún así Dios le dice, ve, sal, hay una salida, ¿verdad? Jesús sale y también nos deja su Espíritu Santo para que tengamos el poder, porque nos envía con un poder para evangelizar. ¿Qué es ser cristianos? Normalmente el ser cristiano había sido interpretado como participar únicamente con los sacramentos, ¿verdad? Ahí sí, los dos principales, bautismo y Eucaristía. Y es lo que tenemos exactamente ahora. ¿Qué hace la gente? Lleva al niño a bautizar y lleva al niño a hacer la primera comunión. Bueno, la confirma ahora que van hace un año y se desaparecen de la iglesia. Pues todos somos una comunidad sacerdotal, pero no solo porque participamos de los sacramentos. Y aquí es donde nos falta lo que decía, también explicaba el padre Jonathan de lo que había hecho Jesús, la virtud, porque ejercemos eso que recibimos en los sacramentos en nuestra vida, a través de la fe, de la esperanza y de la caridad, las tres virtudes principales que tiene un cristiano. Sin esta parte no hay comunidad sacerdotal, y es lo que estamos viviendo. No somos una comunidad de profetas ni de sacerdotes, sino una comunidad simplemente que es receptora de sacramentos y que son administrados por sacerdotes, que la palabra administración de sacramentos es un término preconciliar, porque nosotros no administramos sacramentos, celebramos sacramentos. No es que estén mal los sacramentos, ni que tengamos que eliminarlos, pero hay un desconecte entre esta parte, los sacramentos y la virtud, que lo vemos también en nuestro país. ¿Qué es el ser cristiano? ¿Cómo ejercer nuestro sacerdocio común? Es ejercer lo mismo que ejercía Cristo. Sí, los sacramentos nos dejan esa participación en los misterios de Cristo como fuentes de gracia. Pero un cristiano también es el que ora, no simplemente el que va a misa. Y vemos cómo hoy en día muchos jóvenes buscan experiencias esotéricas de budismo, de otras experiencias de oración, porque no hemos ofrecido tal vez ese espacio de oración, no los hemos enseñado a orar. La gente no sabe cómo orar. La liturgia de las horas, que el concilio nos envía que la divulguemos, la mayoría de los fieles no lo saben hacer, no saben rezar, no saben qué es la liturgia de las horas. En la acción de gracias también, ¿cuántas gracias le damos a Dios? Normalmente también el sacerdocio común se ejerce nada más en acción de gracias por cosas materiales, por cosas de esta vida, porque me sanó, porque me curó a tal persona, porque me consiguió la casa y me consiguió un trabajo. Y la parte trascendental la dejamos de lado. ¿Por qué? Porque nosotros no entramos en la dinámica de lo trascendente y esta sociedad quiere eliminar lo trascendente. Sin la trascendencia nuestra fe no tiene sentido porque vamos caminando hacia algo. La parte del dolor, del sufrimiento, solo se explica con la trascendencia. Y una vida santa. ¿Cuántas veces hemos oído a los cristianos decir, no, es que acaso que yo soy santo o yo soy santa? ¿Verdad? Porque no estamos habituados a que un cristiano, un católico sea santo. No es que santo para otros. Y todo esto pues lo expresa la gente a través de la religiosidad popular muchas veces, que desgraciadamente nosotros como sacerdotes la eliminamos, porque creemos que son cristianos que no tienen una formación teológica inferior. Y no, estamos ellos, digamos, hablando de los bautizados, del sacerdocio bautismal, o expresando su ser católico, cristiano, a través de la religiosidad popular, a través de las procesiones, por ejemplo. La gente dice, sí, yo voy a las procesiones. Una persona estaba confesando, como decir, yo le doy gracias a Dios a través de una procesión, porque voy a la procesión. Y una parte muy importante, también la abnegación y la caridad. La caridad. ¿Qué es la caridad? Bueno, lo que mencionaba el padre Jonathan, la atención a los pobres. Los pobres son centrales en la iglesia. La iglesia es creíble cuando cada cristiano vive esto, pero no solo la iglesia como institución encargada de la caridad, sino de los cristianos, ¿verdad? Ahí el padre Salas puede contar la historia del oculista, ¿verdad? Que siendo, después la cuenta, padre, usted. Bueno, porque la caridad es testimonio.
testimonio de que somos cristianos. Ni solo los sacramentos, ni solo la oración, ¿verdad? Metidos en tu cuarto, o la vida ahí metido en una montaña, ni solo la acción de gracias, ni solo la vida santa, ni solo la caridad, porque también la iglesia no es una ONG, ¿verdad? También para solo hacer pobres y pobres y pobres. Es en conjunto. Bueno, ¿cómo hacer esto? Sobre todo la creencia en Dios, confiarse y entregarse y seguirlo. Creer en la iglesia es creer que el Espíritu Santo está y actúa en la iglesia. Sigue actuando, no solo en nosotros los sacerdotes, sino en todos. De ahí lo necesario que es recuperar también el sacerdocio bautismal, no solo el sacerdocio ministerial. Que este pueblo, pues sí, tenga por cabeza a Cristo. La cabeza es Cristo. Los sacerdotes señalamos a Cristo, no nos señalamos a nosotros mismos. Ni el Papa se señala que lo sigan a él, sino a Cristo. El obispo señala a Cristo, el sacerdote señala a Cristo y cualquier bautizado señala a Cristo. Pero lo señalamos con nuestro ser, en la vida, en lo que decía el padre Jonathan, en nuestros actos, en nuestros gestos, en tocar, en el contacto con los enfermos. Por ejemplo, las confesiones. Mi padre, yo ni robo, ni digo mentiras, no hago nada. Y las obras de caridad tampoco. Entonces son personas muertas que no son cristianos. Son personas que viven su fe de una forma todavía en el Antiguo Testamento, cumpliendo los 10 mandamientos nada más. No tienen la riqueza de Cristo, la condición de la libertad de los hijos de Dios, toda esta liberación que proclama Jesús a través de Lucas 4, que también habló el padre Jonathan. La dignidad. Todos somos tan dignos en el reino de Dios, desde el Papa hasta el último bautizado. Tenemos la igual dignidad. No es más digno un cardenal, no es más digno el Papa ante Dios. Todos somos dignos, todos nos merecemos respeto, que no hemos dado tampoco dentro de la iglesia. ¿Cuál es el fin? Dilatar el reino, dilatar, expandirlo. ¿A través de qué? De nuestro testimonio, de esa vida santa, que hay un péndulo entre la plegaria y la vida, entre lo que se ora y lo que se hace. No es simplemente orar, sí, celebramos los sacramentos, van todos a la confirma y ya, ahí terminó todo. Y el nuevo mandato es la ley del amor. El nuevo mandato no es los 10 mandamientos, que sí hay que cumplirlos, pero hay un nuevo mandato, que es el amor. El amor es la última ley de la iglesia, lo dice el mismo Código de Derecho Canónico. Todas las leyes de la iglesia se caen ante el mandato de la ley del amor. Dios da su gracia, entonces no tenemos que tener miedo a encontrarnos con Cristo más profundamente, porque el encuentro con Cristo nos lleva a testimoniarlo. No es simplemente decir, sí, yo conozco algo de Cristo. Conocerse con Cristo es testimoniarlo con la vida. También lo decía San Francisco de Asís, anuncien a Cristo y a veces usen palabras, ¿verdad? Pero es en medio de nosotros como cristianos que lo anunciamos y en medio de todas las cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque igual tenemos ahorita muchas tentaciones, muchas cosas, pero con la creatividad y bajo el Espíritu Santo podemos anunciar a Cristo. Y todos tenemos los carismas que Dios da a la iglesia a condición del amor. Los carismas se dan en la iglesia pues a condición del amor para edificar el cuerpo de Cristo. Sin amor, los carismas no sirven de nada, ¿verdad? La condición no es que vamos a crecer este grupo, ahora soy de esto otro, vamos a ser más personas, no, es el amor, llevar a todos el amor de Dios. Y Dios sigue distribuyendo carismas dentro de la iglesia. Bueno, importante para vivir esto es recuperar, pues es el sacerdocio común. Todos sacerdotes por nuestro bautismo y el sentido de la fe dentro de la iglesia que tienen todos los fieles, no solo nosotros los sacerdotes, todos. Y los carismas que deben ser revalorados, el Papa Francisco a través de este documento, Divinity Ecclesia, lo ha recordado, para poder llevar a la práctica lo que Jesús quiere. Él derrama los carismas, por ejemplo, carismas para visitar enfermos, carismas para trabajar con este tipo de sufridos, con este tipo de abandonados, con jóvenes en drogas, muchas cosas que la iglesia todavía está como aparte,
¿verdad? Que va como por un lado y el mundo por otro. Bueno, todos esos carismas están ahí, están sembrados. Hay que despertarlos simplemente para vivir nuestra condición de sacerdotes, siendo protagonistas como bautizados, protagonistas, viviendo las virtudes, porque somos reyes en Cristo, partícipes de ese reino. Participamos del reino de Dios si tenemos las virtudes, si no, no podemos participar. Y somos sacerdotes para vivir una vida de comunidad, pensando en los demás, no solo en nosotros, sino en los otros, haciendo ese ofrecimiento también de nuestra vida por los demás, para formar una comunidad. Que van a haber problemas, ciertamente, en toda comunidad hay problemas, hay dificultades y roces, pero Jesús viene a hacer esa comunidad. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda por ahí. Hernán, perdón, ¿cuánto le queda al padre? Le quedaban 2 minutos hace como 1 minuto. O sea, ya. Bueno, termino con esta. Termine la presentación. Que es este reino que trae Jesús, ¿verdad? Que viene a revelarse poco a poco, ¿verdad? Porque pasa por la fase de ocultamiento en el Antiguo Testamento, que parece que nos quedamos por ahí, viene y hace una revelación y da unos destinatarios. Ya Jonathan habló, el padre Jonathan habló de esos destinatarios que tiene Jesús, ¿verdad? Principalmente los excluidos, los pobres, los marginados, y hace un envío, que el domingo el texto nos hablaba de ese envío que hace Jesús, que es una propagación misionera, una propuesta del evangelio, no una imposición, ¿verdad? Sino una propuesta que es llenar de evangelio la sociedad, atraer hacia la belleza del evangelio, y siempre en perspectiva la consumación escatológica, o sea, la vida después de la muerte y la consumación del reino con la segunda venida de Cristo. Esta parte no la podemos tampoco, como decía antes, dejar de lado, porque si no nos quedamos en una iglesia que lo que va a hacer es buscar simplemente poder, dinero y placer, ¿verdad? Porque perdemos la perspectiva del más allá. Si en el más allá no hay nada, es lo que está viviendo ahora la sociedad. Como no existe nada, vivamos esta vida y explotémosla a lo máximo que podamos, hagamos lo máximo que podamos de dinero para estar bien, para disfrutar, porque después no sabemos si hay nada. Entonces, sin la escatología, si en esa vida después de la muerte, también la fe, lo que vino a hacer Cristo, su evangelización, cae en el vacío. Y Cristo habló después de la muerte también muchas veces, ¿verdad? Sobre lo que es el cielo, que hay muchas moradas, que vino a prepararnos una. Habló también sobre el infierno, sobre el llanto, el dolor, y habló de la belleza, pues, de estar en comunión, y eso, que todos sean uno, como había iniciado la presentación. Bueno, este es desde el punto de vista de la praxis teológica, digamos, analizando lo que Jesús, sus gestos y la formación también que dio a los discípulos, y lo que la iglesia ha venido reflexionando a través de estos más de 2000 años. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al padre Sergio algunos de los elementos de la praxis evangelizadora en la teología y concretamente en la teología dogmática. Es muy importante una frase que el padre Sergio inició, dice: Jesús los lleva en privado y los educa. Eso es un elemento central. Lo integro especialmente con la teología del sacerdocio común. Esta presentación del padre Sergio es una carta donde se realza, no en contra de, tenemos que quitarnos eso de la cabeza, no en contra del sacerdocio ordenado, sino en la teología del Concilio Vaticano II. El pueblo de Dios, ya el padre Jonathan nos había hablado del pueblo de Dios. Entonces, los educa para que sean discípulos misioneros en medio del mundo. Y dice también que la praxis evangelizadora
representa al nuevo Israel, que forma un solo cuerpo, que es enviado. Otro elemento que dice, la iglesia no es el reino, sirve al reino y lo anuncia. Otro elemento que es importante en la praxis evangelizadora desde la teología, la iglesia señala a Cristo, de la misma manera que Juan el Bautista. Luego hay una pregunta que es importante. ¿Cómo mantenernos unidos a Cristo? No solo por los sacramentos, con los sacramentos. Nadie los está poniendo en último lugar, pero hay personas que tienen la fe débil, no le podemos llegar con los sacramentos. Entonces le llegamos con el anuncio del reino, para que luego participen, como bien dijo el padre Sergio, en la Eucaristía y los lleve a trascender a la experiencia escatológica. Jesús tiene las mismas limitaciones. Esto es muy importante. Aquí estoy metiendo la cuchara yo. ¿Quién me mete a mí? Con Jonathan y con Sergio, yo metiendo la cuchara. Vea, no, hoy estamos preocupados por las limitaciones. Y Jesús, como hijo de María, hijo de la historia, tiene limitaciones. Ya lo dijo. Y dijo Sergio, el padre, no son pretexto las limitaciones. Nosotros nos tiramos así como a una piscina sin agua porque no hay plata. Pero, ¿quién ha dicho que la plata es necesaria para evangelizar? ¿Quién lo está? Tenemos que sostener una estructura, claro, que nos desgarra la columna vertebral. Y la columna vertebral es la praxis evangelizadora. Otro elemento que a mí me llamó la atención, que es novedoso, que la praxis evangelizadora no solo celebra el sacramento, sino que anuncia el ser virtuoso. Si yo le contara, a veces en la formación sacerdotal, cuando se habla de la virtud, es como un demonio. ¿Cómo? A los seminaristas hay que enseñarle a los sacerdotes a ser virtuosos, y a los cristianos y a los religiosos a ser virtuosos. Esa es la tarea de la praxis evangelizadora, pero no les caben. Es una antropología hasta mal hecha. Otro elemento es se celebran los sacramentos que llevan a vivir la libertad. ¿Cómo se ejerce el sacerdocio común? Y lean Lumen Gentium 10. En la Eucaristía, en la oración, en la acción de gracias, en una vida santa, en una vida abnegada y en una vida de caridad. Hacia lo trascendental. También habló de la caridad, que los pobres son centrales en la praxis evangelizadora, que hay que fiarse o confiarse en el Señor y entregarse y comprometerse. También dijo una afirmación: todos somos dignos por el bautismo. Esta presentación es un ideario sobre el sacerdocio común de los fieles, proponiendo que los carismas tienen que estar presentes en la vida de la iglesia. Hay que poner atención a eso de sacerdotes, profetas y reyes. Profetas porque somos protagonistas, reyes porque anunciamos las virtudes, y sacerdotes porque construimos la comunión. A esas etapas del misterio. A ver todos, gracias Padre Sergio. ¿Qué pasó? Gracias, Padre. Gracias, Padre Gracias, Sergio. Padre Sergio. Gracias. Yo espero que el Padre le mande toda la presentación a Hernán para ponerla, no solo lo que él presentó. Muchas gracias, Padre Sergio. Ahora tenemos con nosotros, vean esto no podríamos haberlo hecho mejor en la noche. Ahora nos tomamos un té y lo más arriesgado es una copa de vino, los que tengan más plata. Porque a mí nadie me invita aquí. Entonces, ahora imagínense que una diócesis
Yo creo que ahí está el obispo, están sacerdotes y ahora bautizados que nos hablan a todos con autoridad, porque son bautizados que han y siguen amando a la iglesia por años. Amelia es la única que permanece joven, pero Hernán se hizo viejo sirviendo a la iglesia y Amelia está ahí al pie del cañón. Es la única que permanece joven. El único que se hizo viejito fue Hernán. A ver, en la praxis evangelizadora, en el magisterio de la iglesia, especialmente el Papa Francisco. Amelia, gracias por aceptar la invitación y gracias, Hernán. Los escuchamos con mucha atención. Padre, buenas noches, muchas gracias. Nosotros tomamos la decisión. Los saludamos a todos. Nosotros tomamos la decisión de que doña Amelia cerrara después de 3 varones para que la mujer cerrara con toda fortaleza este conversatorio. Entonces voy a comenzar yo un poquito con la primera parte de la praxis evangelizadora en el magisterio. Lo primero que tendríamos que decir, y sobre todo, es que la iglesia ofrece una amplia reflexión, una amplia orientación y sobre todo un principio de direccionalidad en torno al proceso evangelizador, a la praxis evangelizadora. Después del Vaticano II entraron muchas corrientes de pensamiento a la iglesia. Y dentro de esas, el Papa Pablo VI, en su Evangelii Nuntiandi, nos propone en el numeral 17 una definición que no es definición. Dice el Papa: ninguna definición parcial o fragmentada refleja la realidad más rica, compleja y dinámica que comporta la evangelización, sino con el riesgo de empobrecerla e incluso limitarla. Quiere decir que la praxis evangelizadora no se puede definir directamente como algo así. Tiene que correrse el riesgo de, si la definimos, podemos limitar. Pero sí nos plantea el Papa, sobre todo en la encíclica, que esta parte, la iglesia toma una decisión, y es que existe la iglesia para evangelizar. La iglesia existe para evangelizar. Esto no lo digo yo, como dice el padre Salas, está en Evangelii Nuntiandi número 14. Y nos marca así la dimensión, quiero que le pongan atención, misionera y comunicativa que tiene la iglesia. La dimensión misionera y comunicativa que tiene la iglesia. Eso es muy importante. Quiere decir que la iglesia tiene una misión que es evangelizar, y esa misión tiene que ser comunicada, llevada a los demás. En eso le da continuidad el Papa Pablo VI al concilio y reorienta su praxis, que debe impactar, dice el Papa, la cultura y transformar la sociedad. Quiero aquí resaltar: impactar la cultura y transformar la sociedad. Palabras que ya el padre Jonathan también había mencionado, ¿verdad? Un poco. Nos dice el Papa en Evangelii Nuntiandi número 23: el anuncio no adquiere toda su dimensión más que cuando es escuchado, aceptado, asimilado, y cuando hace nacer en quien lo recibe una adhesión de corazón. Y esto puramente, pudiéramos decirlo, es querigma. Es aquel que recibe, que asimila y que hace nacer en sí una adhesión a Jesucristo, una adhesión de corazón. Y en este momento, cuando hablamos de querigma, entonces pensamos también en el Papa Francisco, que en la alegría del Evangelio nos dice a nosotros en el numeral número 1
La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Cuando hablamos de querigma, de una vez hacemos el enganche con el Papa Francisco y nos encontramos con esta frase del numeral número 1 de Evangelii Gaudium, donde nos invita a encontrarnos con Jesucristo como la alegría de nuestro corazón. La iglesia nos llama a una praxis evangelizadora, creativa y testimonial. Palabras que también el padre Sergio y el padre Jonathan ya han mencionado. Esta praxis evangelizadora tiene que ser creativa, tiene que poder mostrarnos a nosotros la capacidad que tenemos de llevarle a los demás el evangelio. Por eso me gustaba tanto cuando poníamos la canción hoy de la chiquita, de esa muchachita al principio, ¿verdad? El riesgo que corre de cantar una canción en un programa que es totalmente popular, una canción que nos dice mucho y que conmueve mucho. Esa es la creatividad que nosotros tenemos que exaltar y es la creatividad que nosotros tenemos que vivir. ¿Cómo con creatividad puedo yo llegarle a mi vecino, a mi familia, a mi hermano, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, de estudio? ¿Cómo con creatividad yo puedo llegar a los demás? Y entonces viene la otra palabra, la parte testimonial. Para llegarle a los demás, para ser creativo, para poder llegarle a los que están a mi alrededor, tengo que aprender a dar testimonio de mí, de mi vida, de mi fe, de lo que yo quiero que la otra persona entienda y viva de lo que yo vivo y experimento todos los días. Y lo planteamos, como dice Redemptoris Missio, en el numeral 43, la iglesia está llamada a dar su testimonio de Cristo, asumiendo posiciones valientes y proféticas. Otras dos palabras que tienen que resaltar en nuestro corazón, valientes y proféticas. Ante la corrupción del poder político y económico. Y esto está muy en tono con nuestra sociedad hoy en día. La iglesia tiene que ser valiente y profética ante estas situaciones que estamos viviendo. Hay corrupción política, hay corrupción económica. Tenemos que afrontar eso con valentía. La iglesia tiene que afrontarlo con valentía, no buscando la gloria ni los bienes materiales. Más bien, sus bienes están para el servicio de los más pobres, imitando la sencillez de vida de Cristo. Esto no es mío. Esto es de Redemptoris Missio número 43. Pero es muy actual. Y me gustaría cerrar antes de darle la palabra a doña Amelia. Valor a estas palabras, valentía y proféticos. En eso tiene que basarse nuestra praxis evangelizadora, en esa valentía y en ese profetismo, porque tenemos que vivir y llevarle esa vida a todos los que necesitan. Quiero no hablar mucho para compartir con doña Amelia el espacio y que pueda ella cerrar esta experiencia de este tercer momento del conversatorio. Doña Amelia. ¿Puede abrir el micrófono, doña Amelia? Muchas gracias a Hernán por la exposición. Vamos a escuchar a Amelia y luego hacemos una síntesis de la presentación de estos dos hermanos compañeros. Tiene que abrir el micrófono, doña Amelia. Ya, Buenas noches a todos. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias, Padre Salas, por esta invitación. Nada más quería decirles que ya tenemos la iluminación de los documentos de la iglesia. Ahora nos toca ver cómo hacemos esa renovación de la iglesia. Y la iglesia tiene que evangelizarse a sí misma para renovarse. Y eso viene de un encuentro con Jesucristo. De lo contrario, no se renueva, se envejece, no es fresca. Entonces se necesita el anuncio del querigma. Y de manera que el querigma lo podamos llevar todos los bautizados, y esto nos lo decía el padre Sergio muy bien, muy claro. Para renovar la iglesia, todos los bautizados tenemos que tener la conciencia de ser iglesia y de renovar la iglesia, ¿verdad? Y eso también lo explicaba muy claro, se hace a través del querigma. Un querigma que genere un cambio en quienes lo reciban y asuman en su propia vida la de Jesús y proyecten en su vida lo que hacía también Jesús, como nos lo explicaba el padre Jonathan. ¿Eso qué nos hace? Crear un mundo nuevo, renovarnos nosotros y renovar nuestra sociedad. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que muchos hemos recibido una catequesis que ha distorsionado muchas veces el evangelio, porque ha sido una catequesis muchas veces rigorista, una catequesis que aplasta, que no entusiasma, ¿verdad? Y eso no ayuda a que, si no hay entusiasmo, el encuentro con la persona de Jesús no enamora, y entonces no se adopta ese estilo de vida, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar eso, ¿verdad? Ya estamos cansados de oír palabras tanto en la iglesia como en los políticos y queremos ver un cambio, pero en los estilos de vida. Y eso tenemos que hacerlos todos, como una vida de coherencia, como en las primeras comunidades, que era coherente lo que se vivía con lo que decía el evangelio. Entonces, el Papa Francisco, en su renovación de la iglesia, en la primavera eclesial, a través de él, que es lo que nos ha venido a hacer, ofrecer nuevos escritos, nuevos gestos y enseñanzas que nos hacen tener una iglesia diferente, una iglesia en que es una cercana, como decía, creo, el padre Jonathan, una iglesia cercana con los que estaban alejados. Entonces, esos son los gestos nuevos que ha implementado, y entonces la praxis evangelizadora debe comenzar por la formación de un nuevo estilo de ser iglesia. De una iglesia sinodal, en que todos juntos, una iglesia más sencilla, el padre Salas comentaba, menos institucional, menos burocrática, una iglesia comunicadora que viva los valores del reino, una iglesia que sea evangélica por sí misma, ¿verdad? No una iglesia de tantos ritos, sino una iglesia de gestos, una iglesia acogedora, ¿verdad? Y yo creo que en estos tiempos eso es el estilo que nos explica la renovación de la iglesia. Y no tenemos que tener miedo a eso. También tenemos que en nuestras ciudades ahora tenemos personas de muchas culturas y tenemos que enriquecernos con lo que cada uno pueda aportar en esas culturas. Y el Papa Francisco nos dice, es necesario llegar allí donde se gesten los nuevos relatos y paradigmas para alcanzar con la iglesia de Jesús los núcleos más profundos del alma de las ciudades, ¿verdad? Entonces la evangelización en las ciudades es todo un reto, es todo un reto. La iglesia debe pensar en entrar y ganar espacios donde se le preste atención a cada persona. Es lo que nos decía el padre Sergio, es rescatar la dignidad de cada persona como hijo de Dios, independiente de la cultura que sea, y establecer procesos de diálogo. También tenemos que en las ciudades, ¿qué ha pasado?
que existen fuerzas negativas y lo vemos en la transformación de nuestra Costa Rica, ¿verdad? Hay muchas cosas que se han metido dentro de nuestras ciudades y se ha expulsado a Dios. Y donde se expulsa a Dios, surgen expresiones negativas del evangelio. Porque ¿qué surge? Surge la injusticia, surge situaciones en que se trata a las personas y hay complicidad en todo eso. Y vemos la complicidad que se genera en los puestos políticos. Hay redes de prostitución, hay redes de trata de personas, hay pornografía infantil. Entonces, con una praxis evangelizadora en que todos estemos formados y demos testimonio, se puede cambiar. Es necesario en la praxis evangelizadora que todos los bautizados tengamos formación y capacitación para entrar a hacer signos vivos en esos lugares, generando signos de amor, como decía el padre Jonathan, que es el evangelio, es el evangelio del amor generando vida fraterna, donde todos los bautizados vivan los valores de justicia, de verdad, y seamos capaces de hacer el bien y dar vida a todas las personas. Yo creo que con esto podemos cerrar y muchísimas gracias. Gracias, doña Amelia. Qué alegría escuchar a doña Amelia. Me provoca a mí darle un abrazo a doña Amelia porque yo sé que el amor que Amelia y su esposo tienen a la iglesia es a toda prueba. Es un placer escuchar a doña Amelia. Voy a hacer una pequeña recensión. Dice Hernán, la iglesia ofrece muchas orientaciones hermosísimas y más con Francisco. Plantea el concepto de evangelizar, esencialmente que la tarea de la iglesia es evangelizar, llevar a Cristo. Nos marca esencialmente a la iglesia la dimensión misionera y comunitaria, o sea, la misión es para crear comunidad. También hay otro elemento que es muy importante, es llevar el evangelio a los demás, que debe, una palabra que dijo Hernán muy importante, la evangelización debe impactar. Sería como decía un autor, es entrar en las venas de la cultura y transformarla. Es necesario, dice Hernán, anunciar el evangelio, que se acepta, que se acepte, que se reciba, que se asimile y entonces se adhiere. Ahí está dando, la persona se adhiere. Ahí está dando unos elementos de la praxis evangelizadora de la iglesia. También Hernán habla muchísimo de la creatividad y el testimonio, llevar a los demás el evangelio con riesgo y con creatividad. Claro que es un riesgo hoy. Como comentaba la muchachita esta que planteábamos, que realmente es maravilloso llevar hasta en el arte el evangelio, donde quisiera que lo reciban. Yo tengo, Marilyn, una muchacha de Coyol, me comentó algo que es muy bello. Algún día Marilyn debe de comentarlo con respecto al COVID. Esa es la evangelización, ritos de solidaridad. Es importante que la otra persona afirmó, Hernán, viva y experimente lo que yo vivo y experimento en el corazón. Eso es muy importante. Amelia, por su parte, nos habla de algunos elementos que es importante. Dice que estamos, ahí hay una palabra que es, digamos, es importante analizar y seguir reflexionando. Dice, hay un cambio
hay un cambio en los que viven en el seguimiento. Eso yo resumiría ese elemento. Los que reciben, los que siguen a Jesús, necesariamente tiene que haber un cambio que sale espontáneamente. Nos renovamos, nos transformamos. Dijo una palabra que nos puede doler. A alguien le va a doler. Y Amelia, con su voz suave y hermosa, dice, hay una catequesis que aplasta. No se sabe para dónde va. El medio y el método es muy importante. ¿Por qué? Porque dice Amelia, tenemos que nosotros evangelizar, tenemos que renovarnos por dentro de la iglesia. Eso lo había dicho Pablo VI ya, que la iglesia, como es maestra, primero es discípula, y todos los bautizados somos iglesia y necesitamos ser evangelizados. También habló de la primavera eclesial, nuevos gestos, nuevas enseñanzas. La iglesia tiene que hacerse cercana a los alejados, que la praxis evangelizadora es un nuevo estilo, menos burocrático, más comunicativa, una iglesia acogedora, que no tengamos miedo, dice Amelia. Hay personas que piensan diferentes en la sociedad porque hay muchas formas de pensar cultural, pero hay que llegar ahí donde se gestan los nuevos relatos. Amelia, gracias por recordarnos. Hay que decirle al padre Claudio que nos pongan a hablar, bueno, a los que saben, entre esos el padre Ronald Murillo, sobre la pastoral de la cultura urbana, porque estamos en una cultura urbana evangelizando como si fuéramos campesinos, que no es malo ser campesino, ese no es el problema, yo soy campesino, el problema es que estamos, lo urbano lo estamos tratando como si fuera campesino, y son dos realidades culturales diferentes. Dice más o menos Amelia, seguimos evangelizando en forma antigua y a veces somos cómplices de los grandes actos deshumanizadores. Una palabra muy fuerte, Amelia, pero muy bien dicha. En la praxis evangelizadora tenemos que todos, dice todos los bautizados, formarnos y capacitarnos. Signos del amor, generando vida fraterna, fratelli tutti. Y la evangelización o la praxis evangelizadora, dar vida. Démosle gracias a Amelia. Gracias, Amelia. Yo espero que no sea la primera vez. Me encanta escuchar a Amelia. Y aquí hay que reconocer en Amelia que el padre Claudio, Amelia, Hernán, y yo creo que otras personas, claro, yo ahora no sé, han hecho un trabajo en comunidades eclesiales de base, que ese testimonio debería de guardarse, especial ese tema del discernimiento. Es extraordinario. No quisiera que se pierdan, que lo publique Ediciones Paulinas, algún viejo millonario, asaltemos a algún viejo y publiquemos eso para que lo publiquen, no se puede perder. Dios mío, Claudio, hagamos una rifa de un chancho. Dios mío. Yo creo que bueno, no está. Gracias, digámosle a Amelia y a Hernán, gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Gracias. Ahora lo que nos toca es escuchar. Llegamos a 70, hoy estamos 67. Claro que somos bastantes. 3 como que se desaparecieron del mapa. Y deben haber algunos ahí en grupo. Yo sé que hay en grupo. Participación, Hernán. Levanten la mano, digan algo. Dijo Amelia y dijo Hernán, hay que reaccionar. Después de esta presentación, tenemos que reaccionar. Y ahí está el obispo, que quisiera que también reaccione y nos dé también por la cabeza el obispo, si tiene que darnos por la cabeza. Que nos diga algo el obispo y nos diga algo Claudio también. Eso ha estado muy bien. El padre Claudio creo que no está. Él me dijo que iba a estar, pero bueno.
Padre, Cali. A ver, Cali, hace día no habla Cali. Muy bien, Cali, de Grecia, de Barrio Latino. Hace día está callado, Cali. Escribió algo ahí en el chat, pero si lo quieres en A persona. ver, Cali, hable, no tenga miedo. Cali no tiene miedo, es de Grecia. Buenas noches a todos, padre, y a todos los Muy bien. compañeros. Ya no, el aporte que han dado todos ha sido muy valioso. No sé si voy a confundir o lo que voy a decir algo que no se entiende en general. Yo creo que todo lo que aportan es tan profundo, pero a la vez se vuelve tan simple. Ejecutemos lo que Cristo nos enseña, pero de una manera más simple. Yo creo que a veces nos llenamos de palabras grandes, de grandes discursos, y dejamos la simpleza, que es lo que la gente busca, encontrar más personas humanas que catedráticos y profesionales en dogmas y carismas. Y apunto más a lo que dice Jonathan, a una iglesia más humana, más sensible, más cercana, más cariñosa, más alegre, que no se vuelva tan ritualista, sino que se atreva a acercarse a aquella persona con ternura como Cristo lo hizo con nosotros. Y bueno, Amelia apunta algo, decía una palabra que usted usó antes, que de verdad la iglesia mire hacia adentro y confíe en nosotros. Nosotros somos laicos formados de muchos años y alguna vez se lo dijimos a Monseñor Barquero, que Dios lo tenga en el cielo. El Espíritu Santo está en todos y también la voz de nosotros tiene que ser escuchada, porque la experiencia de vida con la gente que hemos conocido a través del tiempo nos enseña y nos dice que sí se puede, también a nuestro estilo, que no tengamos miedo, sino que sigamos siendo compañeros de camino, porque tanto el bautizado que es sacerdote como el bautizado, como nosotros que estamos llamados a ser profetas, también tenemos una verdad que expresar y también tenemos una manera de conquistar a los otros, y juntos podemos alcanzar más gente. Pero si nos temen, si nos alejamos, si nos disociamos, pues dice que el divide y ganarás. Creo que a veces el mundo nos divide y la iglesia por sí misma nos separa, nos aísla, no sé si por miedo, por competencia o por qué sé yo. La palabra no importa, pero lo que quiero explicar es que se vuelve muy simple de la manera que lo explican hoy. Seamos como Cristo. Y Cristo no usó grandes ropas, grandes cosas, grandes discursos, grandes carruajes, no usó guardaespaldas, fue simple, fue cercano. Pienso que, o me da la sensación de que así debería ser, algo más agradable, más sensible y hasta más romántico. Yo creo que Dios fue muy cercano, hasta romántico, porque lloró y sufrió la realidad del ser humano al que Él se acercó o se acercó a Él. Por ahí más o menos. Cali, yo lo que tengo que decir que tienes razón. Recuerde que usted puede hablar así porque ha sido formado. ¿Entiende, Cali? A mí me llama la atención muchísimo lo que dice un autor de Pedagogía de la Liberación. Dice que la mejor forma de mantener a las personas en el anonimato es no educándolas. Por eso la formación, la iglesia es riquísima, y que hayan discursos teológicos que expliquen la fe es importante, pero hay que formar a los cristianos, porque los cristianos católicos se han quedado nada más con la tradición en minúscula. Entonces es necesario la reflexión. Si yo oigo a Cali reflexionar, es porque ha sido formado. Si yo oigo a Amelia hablar, es porque ha sido formada. Si yo oigo a Hernán y a muchas personas, todos los que están aquí, es porque han sido formados. Vamos a continuar en esta tarea. Gracias a Cali por su siempre amor a la iglesia y por también decir las cosas que dice. Precisamente eso es lo valioso. Gracias, Cali. Otra persona que tenga ganas de reaccionar, reaccione. Padre Oscar Luis Quesada. Oscar Luis, lo escuchamos. Bueno, padre, buenas noches. Hola, Oscar Luis. Bueno, yo digo que la iglesia debe ser innovadora y atractiva, ¿verdad? Debemos buscar nuevas formas de evangelizar. Bueno, vimos, por ejemplo, el padre Sergio, ¿verdad? Con estas canciones del COVID y todo, atractivas, y cómo se acerca a la gente, cómo es atractiva, llama la atención, porque tal vez nosotros podemos ir a la Eucaristía y a los grupos
que estamos cerca y que nos estamos formando, pero las personas que están alejadas, esas personas hay que acercarse con algo, como por ejemplo, yo pongo, por ejemplo, el ejemplo de los hermanos protestantes, ¿con qué lo atraen? Con la música, con cosas llamativas, y así se nos van. Yo sé que es porque no están formados, ¿verdad? Pero y muchos así se nos van. ¿Por qué nosotros no podemos ser alegres y ser atractivos y ser innovadores, verdad? Gracias. Esas palabras van en continuidad con lo que decía Amelia y Hernán sobre la creatividad de la evangelización que nos hace falta. Eso es innegablemente que en evangelización se llama pedagogía de la fe, que es muy importante. Gracias por su participación. ¿Hay alguien más, Hernán? No, de momento no. Si alguien quiere participar en vivo, bueno, en vivo en este momento lo puede hacer. No sé quién tiene gusto. Lo importante de la sinodalidad es que podemos escuchar y cuando escuchamos, pues hacer caso, ¿verdad? Porque si en la sinodalidad nos piden escuchar, escuchar significa también escuchar, es poner atención, porque sinodalidad no es solo escuchar, es llevar a cabo lo que escuchamos. Entonces, a ver, adelante. Ahí está Flor, ahí está Flor. Flor Leighton creo que es. Padre, buenas noches, Flor. Hola, Leighton. Flor, hola. ¿Qué dice que está ahí? Desamparados. Desamparados. Padre, bueno, muchas cosas interesantes en esta noche se han apuntado, ¿verdad? Y muchas han quedado en mi corazón, pero varias veces le he escuchado a usted decir sobre los consejos pastorales. Son más para reflexionar que para hacer. Y tristemente uno ve que están en las parroquias más para hacer que para reflexionar, que para evangelizar, que para toda esta parte que hemos estado hablando, esta renovación, este transformar, ese Jesús que salva, que restaura, que convierte. Yo creo que primero deberíamos, por eso, apuntar, como decía usted, a la formación, formar realmente las personas que están dentro de los consejos, dentro de la catequesis, dentro de toda la vida pastoral de la iglesia. La parte también que decían, una iglesia que no sea tan burocrática. Yo honestamente muchas veces pienso que nuestra iglesia, a la que amo tantísimo, Amamos. es muy burocrática en muchas cuestiones. Decía Cali que sea más, porque más cercana al que necesita el mundo de hoy, Padre Salas, y a todos los que me oyen. La gente cuando llega buscando respuestas, llega buscando atención, llega buscando, y a veces se lo digo, tengo muchos años y a veces la respuesta que uno puede dar se queda muy corta. Los mismos sacerdotes a veces nos limitan, ¿verdad? Porque, ¿cómo le explico? A veces ellos lo que desean es buscar el pastor y el pastor a veces no es tan cercano. No sé, nos quedamos muy cortos, Padre. Yo creo que la gente, sobre todo este tiempo de pandemia, la gente necesita ser apapachada, ser escuchada, no darle respuestas que pueden pasar días, ¿verdad? Esperando una respuesta. Y no sé, son los sentimientos más hacia aquellos que son los preferidos de Jesús, los que son los que muchas veces nos dicen aquellos que no tienen voz, ser nosotros la voz de ellos, ser nosotros las personas cercanas a ellos. El papel de los laicos es muy importante dentro de la iglesia, y yo creo que nosotros también deberíamos de empezar a responsabilizarnos y a veces no dejar todo al sacerdote, porque también a veces caemos en que todo tiene que ser el sacerdote.
y la gente muchas veces lo único que necesita es el amor, la escucha, el abrazo, la fraternidad, que a veces nos está haciendo mucha falta en nuestras iglesias, en nuestro ser iglesia, porque la iglesia somos nosotros, lo que tenemos ahí es una estructura, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Y la verdad, este pueblo sufre, Padre, mucha gente sufre, este pueblo sufre el abandono, sufre la injusticia, sufre la pobreza, sufre muchas cosas. Entonces, esta iglesia tiene que despertar y dejar de decir, como decía Amelia, ser tan ritualista, sino ser una iglesia más cercana, como nos ha llamado el Papa Francisco desde que inició su pontificado, a estar ahí, a estar en la acera, a estar en la calle, estar siendo más hermano con el hermano y no estar tan metidos dentro del templo, desgastándonos a veces, haciendo cosas que no nos llevan a ningún lado. No sé si me voy a explicar, Padre, me cuesta mucho, pero... No, está muy claro, Flor, está muy, muy claro. Mire, Flor, una acción eclesial, anotaba yo como resultado de lo que usted dice, una vida eclesial, una acción, una praxis evangelizadora, solo no lleva a ningún lado. Solo los curas por un lado pensando y los bautizados por allá deseando. No puede ser posible. Un proyecto eclesial tiene que unir sacerdotes con pueblo de Dios, que somos pueblo de Dios también. Pero por un lado los sacerdotes enredados y por otro lado los bautizados deseando. Entonces no puede ser. Los sacerdotes necesitan en la comunión, necesita estar con los bautizados en todas las estructuras de decisión, en todas las estructuras. ¿Cuándo vamos a entender esto? Y tenemos que escuchar, los sacerdotes tenemos que escuchar lo que Cali dice y lo que dice Amelia y lo que dice Hernán, porque tienen que decirnos algo. Muy bien, Flor. Nada más quiero contarle, Flor, una cosa. Escuche esto, Flor. Una vez un hombre construyó un puente y se le cayó. Porque no puede haber acción sin reflexión. Se nos van a caer muchos puentes porque es hacer rápido. Necesitamos hacer un puente rápido y esa rapidez es sin fundamento. Por eso en los consejos tienen que no estar hablando los mismos temecitas, reflexionar. Sacerdotes, obispos, bautizados no ordenados, religiosos, religiosas, que aportan tantísimo, los religiosos y las religiosas, los misioneros, los consagrados, juntos, llevando adelante una iglesia que es amorosa, que es tierna, que es bondadosa, que escucha, que atiende. Gracias, Flor. Gracias. Hoy se nos fue muy largo el asunto, pero valió la pena, Hernán, esta experiencia, y vamos a tener que volverla a realizar más adelante. Volverla a repetir, claro que sí, padre. Todavía hay una señora, doña Cinia Marín. Bueno, escuchemos a Cinia, escuchémosla. Hay todavía 63 personas, pueden escucharla, la podemos escuchar. Cinia Marín. Hernán, buenas noches. Buenas noches. Yo le puse ahí el mensajito, don Hernán. Ok, voy a ver, lo leo. Sí, señor, dice, por favor. Es una inquietud que yo tengo, o sea, para que a ver qué le parece al padre, a ver si así formamos buenas familias y nuevas familias para el Señor. Con mucho gusto, doña Cinia, lo voy a leer. Dice, padre, yo como laica he tenido una interrogante acerca de cómo la iglesia puede ayudar a formar familias desde la fe. Yo pienso que se debe dar un seguimiento a todos los nuevos matrimonios, pidiendo como requisito que se incorporen a un grupo de la parroquia.
eso hace mucha falta porque se casan y después se alejan de la iglesia. Eso sería. Lo que está planteando Hernán, ¿cómo se llama? Cinia Marín. ¿sí? Cinia Marín es esencial. El problema, Cinia, el problema es un problema gravísimo. Es que esta gente que se casa no han recibido el carisma, no ha tenido encuentro. No podemos obligarlos porque ellos se casan por casarse. Oiga, se casan por casarse. No han recibido el carisma y no es que yo lo hago bien o el otro lo hace mal, no es eso. Es que nuestras catequesis suponen el querigma. Y recuerde lo que dijo Pablo VI en Evangelii Nuntiandi: el querigma no se supone. Claro que se casan por casarse. Bueno, si yo le contara las cosas, Dios mío, me acompañe. Y la gente no se adhiere a Jesucristo, se adhiere a cualquier cosa que le presenten. Y se casan porque se casó la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, se casó. Estamos en otra cultura, pero no han recibido el querigma. Y nuestras catequesis prebautismales y prematrimoniales suponen que están adheridos. Pero ahí está Jonathan para que diga algo, porque si no, voy a salir rascando yo. Padre Jorge Arce tiene el que pidió la palabra también. Jonathan, diga algo, Jonathan. Sí, claro. Con permiso. Jonathan, Jorge. Con permiso, Hernán, sí, ya le damos la palabra al hermano. Efectivamente, tenemos un problema con la catequesis y hay que, y los que son catequistas, y aquí hay hermanos presentes que son catequistas, valoramos y agradecemos el esfuerzo que hacen y que hacemos, ¿verdad? Porque toda la transmisión del evangelio es catequesis, pero el querigma hay que metérselo a la gente, hay que hacer que la gente se encuentre con Jesús, ¿verdad? No lo suponemos y tenemos un problema, ¿verdad? Lo que el padre Salas decía es cierto, con la catequesis matrimonial, con la catequesis bautismal, los padrinos, las confirmas, los muchachos vienen a confirmarse con padrinos y desaparecen. Tenemos un problema serio. Y la respuesta no es elaborar más catecismos, porque se ha invertido millones de colones y se siguen invirtiendo millones de colones, especialmente en este país, a través del Senacat, ¿verdad? Y todavía no hemos resuelto el problema, ¿verdad? Hay que sembrarle a Jesús en el corazón de los niños, adaptado para niños, de los jóvenes y adolescentes. Y tenemos que entender eso, y los primeros que tenemos que entender eso somos los curas, ¿verdad? Somos los primeros. Tenemos que entenderlo y hacer de los procesos de catequesis procesos flexibles, con ventilación, libres, todo lo que sea escolarizado hay que alejarlo, ¿verdad? Y sobre todo, ver si lo que está detrás, Padre Salas, usted me embarca, ¿eh? Ver si lo que está detrás de las estructuras catequéticas es verdaderamente el encuentro con Jesús, o si hay intereses económicos, porque la solución no son los libros, ¿verdad? Hay que sembrar el evangelio en el corazón de las personas, de sacramentos de iniciación cristiana, adultos para iniciación cristiana y de matrimonios. Y como dijo el padre Salas antes, para evangelizar no se ocupa dinero. El problema no es falta de dinero, ¿verdad? El problema no está ahí. El problema está en que también tenemos que ver cómo estamos los ministros ordenados, los bautizados, los catequistas, los sacerdotes, a ver si nosotros nos hemos encontrado con Jesús, porque transmitimos lo que llevamos dentro, transmitimos lo que llevamos en el corazón, transmitimos
e impactamos el corazón de los demás de acuerdo a lo que nosotros llevemos también en cada uno de nosotros. Entonces, todos también tenemos que revisar cómo ha estado y cómo está nuestro encuentro con la persona de Jesús. Gracias al padre Jonathan. Eso es, digamos, eso es lo que genera la reflexión y la formación. Yo conocí al padre Jonathan cuando tenía 7 años y ahora lo veo opinando de esa manera y yo digo, bueno, bendita formación que tuvo en el Cevitepal, porque eso es. La próxima semana vamos a hablar de cristiandad, nueva cristiandad y post-cristiandad. Entonces vamos a hablar de las soluciones. Por ejemplo, a veces quieren una misión masiva, todo Costa Rica en misión, Pero ¿qué es esa locura, Dios mío? Es que anda más de un loco suelto por ahí que dice todo Costa Rica en misión. Eso no sirve para nada. Ya lo hemos practicado en Costa Rica, en la diócesis de Alajuela. Eso no es el encuentro de tú a tú, en las parroquias, en las comunidades eclesiales de base, como lo están haciendo hasta ahora. Hernán, ¿cómo estamos? Ya se finí. Gracias, Cinia. Jorge tiene la palabra. Jorge, y terminamos ahí, Hernán, ¿cierto? Sí, para seguir la próxima semana. Padre, le ofrecí la palabra después de Jorge a Monseñor para ¿Está bien? que él cierre y nos dé la bendición. ¿Está bien? No bien, me ha dicho nada. Gracias. Jorge. Gracias, padre. Un abrazo y un saludo Gracias, para Jorge. el Señor también y para los sacerdotes. Padre, yo le pregunté algo a usted en la primera o segunda sesión sobre la religiosidad popular. Sí. Cuando usted nos estaba hablando de todo esto, de que íbamos a hablar de la poscristiandad y de toda esta cosa que ya hemos venido conociendo. Sí. Y porque yo le decía que yo creo mucho en la religiosidad popular, pero hoy y estos días me he venido dando cuenta de que también la religiosidad popular pues no la hacemos bien, o sea, está mal pensada, ¿verdad? Porque a veces pensamos que en Cuaresma ir a hacer un viacrucis ahí por la calle está bien, y que si llegan 10, nosotros decimos, muy qué dicha, llegaron 10. Pero a veces nada más lo tomamos como algo como ir leyendo unas 14 estaciones y unas cuantas oraciones, pero no le damos el sentido que nos estamos dando cuenta hoy, o en todo este curso nos hemos venido dando cuenta de qué sentido tiene que tener. O sea, tiene que haber algo novedoso que a la gente le llame la atención. Y lo hemos ido haciendo así, igual cuando vamos a hacer un rosario o alguna otra actividad, ¿verdad? A veces nos quedamos como en los ritos, decía doña Amelia, nos quedamos en la ritualidad y no nos ponemos creativos, digamos, para poder hacer algo más. Qué sé yo, si después del Via Crucis podríamos quedarnos un ratito ya conversando, bueno, que Jesús caminó un largo trecho y que nadie le podía o nadie le quiso ayudar. Y entonces, para solo poner un ejemplo, bueno, y en nuestra comunidad, en nuestra calle, al frente de mi casa, no pasan a veces un montón de gente así, ¿verdad? O sea, actualizar ese Via Crucis o ese rosario o alguna otra actividad, pero traerlo a la gente de hoy, y no solo es comentarlo, sino hacerlo, que es lo que hemos venido diciendo estos días, o lo que ustedes nos han ido enseñando, es darle forma a eso, para que así, ya ahora yo entiendo que la religiosidad popular yo le decía en esa reunión, yo pienso que es una gran arma, y claro, ahora entiendo más que es una gran arma para poder llegar a los demás, pero eso sí, bien direccionada y con novedad, ¿verdad? No solo es, como le digo, no solo es apegarnos ahí al librito que dice Santo Via Crucis o Santo Rosario, sino es darle otro sentido, o sea, aquella filosofía de doy un pasito más, ¿verdad? El pasito más, y hoy di un pasito más y mañana doy 2 y pasado mañana doy 3 y cuando me doy cuenta estoy haciendo algo maravilloso. No porque yo lo haga porque yo lo sé hacer, sino porque juntos. Todo esto tiene que ser en sinodalidad, en comunión y con todo, ¿verdad? Con nuestro cura párroco, con nuestra diócesis, con nuestra iglesia.
Gracias, Jorge. Precisamente eso que estás hablando es resultado de la reflexión, que es una de las tareas más importantes. Ya el padre Sergio decía que Jesús se llevaba aparte a los discípulos y los educaba. Gracias, doña Amelia Aragón. Muchas gracias. Gracias a don Hernán Torres. Gracias al tiempo del padre Jonathan. Gracias al tiempo de todos y gracias al tiempo de padre Sergio. La próxima semana les cuento el ejemplo del odontólogo. Queda para, como las novelas, para la otra versión. Y gracias, Jorge, por su participación, como todos los que han participado. Y si está todavía Monseñor ahí, pues a los 63 que han perseverado hasta el final, llegaron hoy 70, seguro más en nuestra gratitud. Y la próxima semana el tema es cristiandad, nueva cristiandad y postcristiandad. A todos muchas gracias y recibimos la palabra de nuestro obispo. Saludos, buenas noches a todos. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches, Monse. He estado siguiendo todos los aportes, que han sido varios. Esto ha sido colegial esta noche, qué bueno. Cuando nos reunimos y todos aportamos, acertamos mucho más, ¿no? En la visión comunitaria nos acercamos más al querer de Dios. Y cuando sintonizamos, es claro que nos estamos dejando llevar por el Espíritu, porque el Espíritu suscita en nosotros la unidad y la comunión. Muchas gracias a todos por su aporte. Reunirnos en torno a la formación quiere decir que el Señor, que tenemos al Señor en el centro, que nos interesa el Señor y nos interesa la misión que nos ha encomendado, porque el Señor es aquel que nos encarga ir en su nombre y comunicar hoy también la buena noticia de salvación. Estar reunidos formándonos quiere decir que nos interesa el mandato del Señor, que aceptamos el envío de la Iglesia y que nuestra diócesis ya centenaria pues está en camino de madurez, ¿no?, en toda esta tarea. Muchas gracias por todo. Sé que este curso continúa, es un curso largo, el primero que damos de este estilo, estando yo, ¿verdad?, de obispo, y yo creo que nos dará la pauta para dar bastantes más, porque en el Instituto Pastoral estamos diseñando al menos un cuatrimestre básico para todos los agentes de pastoral, y este curso creo que debe ser uno de los cursos básicos para todos nuestros agentes de pastoral. Gracias por abrir caminos, el padre Víctor Salas, que gentilmente se ofreció a regalarnos este curso, y todos los que colaboran en él, por supuesto el padre Jonathan, y hoy Amelia, y Hernán, y Sergio, por supuesto, y también el padre Claudio en otro momento. Pues bien, si quieren hacemos una oración final y les doy la bendición, porque ya es un poquito tarde. Sí, Señor. Dios Padre bueno, gracias por convocarnos en tu seguimiento. En ti nos sentimos grandes, dignos hijos tuyos, emplazados a acoger tu reino, abiertos al horizonte de la plenitud a la que nos invitas. Gracias por ponernos en este camino, por tomarnos en serio la fe, por sentirnos de verdad miembros de tu Iglesia y por aceptar formarnos para ser miembros adultos y para ser útiles a tus designios de amor y salvación. Inspíranos a todos lo mejor, inspira sobre todo a los que dirigen este curso y tantos otros, y a nosotros permite que todo lo que aprendamos sea para regalarlo y para compartirlo con todos nuestros hermanos y hermanas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias a todos y felicidades por estar en camino de formación. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Monseñor. Mimi, Lucía, Buenas Amelia, noches. Milagro. Buenas noches, bendiciones.